Hola, hola, guapitos y guapitas. Mira lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer estas caritas tan bonitas. Bueno, estas caritas son las de siempre, sé que son las de siempre. Pero esta es nueva. Porque mirad lo que le hemos hecho aquí, que ya lo visteis en el vídeo anterior y ya os prometí que os haría un vídeo con toda la carita completa para que tuvierais este vídeo, vierais los ojitos, el maquillaje, las orejitas, todo en este vídeo, así no tenéis que ir saltando de vídeo a otro. Pues aquí vamos a hacer esta cabecita con todo el maquillaje. Os pondré trocitos de otros vídeos que he hecho porque quiero hacer este vídeo rápido. Y espero que os guste. Mira esta que cara. Y espero que os guste esta carita. Con estas dos voy a hacer dos niños. Y con estas dos voy a hacer dos niñas. No sé lo que va a salir. Todavía no sé ni la ropa que va a llevar. Pero mira, es que estas dos tienen dos caras de niño que es que no se pone y aguanta. Recordad que los patrones están debajo del vídeo, en la cajita de información. Todos los patrones son gratis. Y todos los materiales los podéis encontrar en nuestra tienda online, manualierolex.com. No me entretengo más, que el vídeo es súper largo, dura más de 1 hora. Así que preparaos un bocata y 3 o 4 colacaos. Venga, Manuel, dar a la cámara. Vale, chicas, para hacer estas cabecitas vamos a utilizar dos telas, porque tenemos que hacer la técnica soft, que es una técnica pues que vas pegando tirones de un sitio para otro con el hilo y vas formando la carita. Vamos a hacer la cabecita interna, que es la que va abajo, con esta licra. Esto es una licra gordita, ¿veis? Pero es elástica en ambos sentidos, que es lo que necesitamos para hacer una carita soft. Con esta haremos la carita interna, que es esta. Es la primera carita que vamos a faccionar. Es una carita base muy sencilla. Es indiferente la que cojáis porque va debajo y no se va a ver para nada. Y luego encima usaremos esta, que es el punto de algodón. Es una telita de punto que estira en ambos sentidos, que también es muy importante para hacer la carita soft. Siempre que estire en ambos sentidos. En uno solo no nos vale. ¿Se puede hacer? Sí, pero es muy difícil. Esta telita es la que se pone aquí encima. Y así nos quedaría la carita, digamos, forrada por fuera. Esta tela de punto de algodón la tenéis en 3 colores. Este color es el más clarito, que es el M1. Este un poquito más morenito es el M2. Y esta, así más mulatita, es el M3. Son los 3 colores que hay en la tienda. Y también tenéis el algodón del cuerpo. Por si queréis hacer completamente el cuerpo de algodón, podéis encajar los 2 colores. Tenéis 3 colores y 2 tipos de tela. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta muñequita pues son las 2 telitas de punto, una aguja larguita, esta de 9 centímetros, tiene la punta muy fina para que no rompa la tela. Nos permite trabajar la cabecita sin que se rompa. Como mucho se puede doblar, pero es difícil que se rompa. Si la encontráis de 10, pues de 10. Si la encontráis de 11, pues de 11. Hilo de torzal. Este es un hilo de torzal, pero es fino. Entonces es bastante fuerte y es finito. Y se trabaja de maravilla. Un hilo que sea fuerte, para poder fraccionar la carita y tirar fuerte y que no se rompa. Todo esto lo tenéis en la tienda. 1,5 centímetros. Pero también podéis coger la guata y amasarla y poner la orejita. También es muy fácil. Y para la nariz, uno de 8 milímetros. Que es así de pequeñito. ¿Que queréis la nariz más grande? ¿La queréis poner así? Pues la ponéis más grande, eso ya como vosotras queráis. Y una cosa muy importante es nuestra guata siliconada. Una guata que sea siliconada y que vuelva a su sitio y que sea suave. Esta es súper suave. Así que las caritas no quedan con bultos y quedan de maravilla. No uséis la guata esa que tiene bolitas y grumitos, esa no vale. Tiene que ser guata siliconada. Floca, vellón, no sé cómo lo llamáis en otros países. Es la guata que se utiliza ahora para todo, para las almohadas, para los cojines, para todo. Un bolígrafo borrable, de estos que se va con el calor, 1 metro. Una cosa súper mega importante, que es lo que te marca lo bonito de la carita, es el palito medidor. Este palito es maravilloso, chicas. En el vídeo lo vamos a hacer. Este mide medio centímetro, o sea, 5 milímetros de diámetro. Si no queréis ponerle los ojitos de botón, podéis ponerle unas bolitas de matite o unas bolitas de cristal. Son las de 6 milímetros. Con esa medida de 6 milímetros, los ojitos quedan chulísimos. Esto para hacer la carita, que no se me olvida nada más. Luego, para hacer los ojitos, necesitáis pues los botones de 13 milímetros o de 11 milímetros. Mirad, estos son de 11. Los de 13 son un pelín más grandes. No tan grande como los que tenía antes, que eran de 14. Ahora los he conseguido de 13 y quedan muy bien. Esta medida es muy buena. No hay mucha diferencia. Y quedan muy bonitos los dos. Para hacer los ojitos, una fotocopia de estos ojitos. Todo esto lo tenéis en Pinterest, tenéis los patrones gratis, tenéis esto, lo tenéis todo. Además, la fotocopia ya está hecha para que lo podéis cortar con esta troqueladora. Esta troqueladora de 1 centímetro. Si no tenéis troqueladora, lo podéis recortar con la tijera, pero ya os digo que es muy difícil. Y con la troqueladora, mirad, tracatá.
Ya está cortado en un momentico. Luego, para ponerle este brillito, pues le podemos poner un poquito de barniz de uña o un poquito de top coat de este que se seca en la lamparita, una resina UV. Y para maquillar la carita vamos a utilizar, pues mira, un colorete. Yo aquí tengo una muestra, que es que esto dura un montón. Una muestrecita de un coloretito rosa y luego unos tonitos marrones. ¿Veis? Para hacerle estas sombritas marrones aquí en los ojos que le dan profundidad y queda súper bonito. Esto de bazar tiene un siglo. Todos los pinceles que uso, con estos dos ya podéis maquillar. Este es extra suave y va de maravilla pues para poner colorete, para todo. Bueno, este me lo encontré y mira, me va muy bien para hacer esto de aquí, las orejitas. Luego este era un pincel plano que yo lo he cortado, lo he lijado así un poquito en una lija y he dejado un pincel súper pequeñito. Este pincel para difuminar va de maravilla porque mojar así un poquito, haces así y te queda todo difuminado y mirad, puedes hacer una mirada súper bonita con este pincel. Esto de los chinos. Y luego para la boquita lo podéis hacer con colorete, podéis mojar el pincel en agua y pintar así la boquita con el colorete que queda muy bonita. La carita de la Virgen María le pinté los labios con colorete. Mira, os la enseño, es esta. Una pintura acrílica rojita y una blanca. Con esas dos pinturas pues ya podéis hacer la combinación del rosa. Y al niño pues fíjate, le pongo un poquito de colorete y ya está. Para las cejitas utilizo estos dos rotuladores que son de punta fina, esto los tenéis en la tienda, no son de tela. Pero mirad, queda súper bien, no se corre ni nada, tenéis que tener cuidado, hacerlo muy despacito. Pero a mí me van de maravilla para pintar las pequitas, para pintar las tetillas. Para pintar las tetillas, que es el de color carne, quedan súper bonitas. Y este negro es el que estoy utilizando ahora para hacer la circunferencia esta del ojito. ¿Veis? Que queda muy bonito. Pues con este negro finito lo hago. Y ahora en la tienda pues he añadido a estos tres colores, he añadido el negro. Ya lo tenéis en la tienda, los 4 colores. Unas pestañitas de estas, si queréis ponerle. Y si no le queréis poner pestaña, oye, es que mira qué bonito queda sin pestañas. Es que queda súper mono. Aquí faltaría pues una tijera, que eso ya es obvio, ya no lo digo, porque una tijera, una pistola de silicona, pegamento para pegar la pegatina esta en el ojo. Creo que no se me olvida nada y si se me olvida algo, pues a lo largo del vídeo lo iré diciendo, porque es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, yo me voy a cenar porque son las 11 y va a venir mi pago y tengo que hacer la tortilla francesa. Venga, mañana sigo, que lo tengo, mira, aquí, lo voy a dejar todo aquí, preparadico, así mañana cuando me levante, al lío. Venga, vosotros lo vais a ver ya. Siempre os pillo con la margarita, ¿eh? ¡Hala! Venga, vamos al lío. Vamos a empezar a hacer nuestra carita. Y lo primero que vamos a hacer es la carita base, o sea, la carita que va abajo. Esta carita. Y vamos a ver algunos cuantos tips. Vamos a usar la licra, esta gordita que estira en ambos sentidos. Esta de momento la vamos a sacar de aquí y vamos a hacer solamente esta. Vamos a coger un círculo de 13 centímetros de diámetro. Con esto es suficiente. Una manera muy fácil de cortarlo es cogiendo nuestro patrón, cartulina, hoja, lo que sea, y este lo doblamos exactamente igual. De esta manera vamos a cortar súper rápido un círculo. Quedará totalmente redondito. ¿Veis? Lo encajáis aquí, esquina con esquina, y cortamos. Mirad, círculo perfectito. Cuando voy a hacer una muñeca un poquito más grande, a lo mejor de 14 centímetros, no necesito ni siquiera cortar otro patrón, utilizo este mismo. Mira, y hago exactamente lo mismo. Lo doblo así y lo pongo aquí. Entonces, para hacer la cabecita un poquito más grande, si la voy a hacer, si está de 13 centímetros y la quiero de 14, pues simplemente dejo un margen de medio centímetro aquí y medio aquí. Y ya me hace un centímetro más. Entonces ya cortaría por aquí. Ya tendría un circulito más grande con el mismo patrón. Bien, al contrario, si quiero un circulito un poco más pequeño, pues pongo esto aquí, ¿veis? Un poquito más pequeño y lo corto. Con este me apaño para hacer la cabecita más grande o más pequeña. Esta aguja larguita, hilo dorsal. Necesitamos hacer un buen nudo para que no se corra la puntada cuando vamos tirando. Y es muy fácil. Hacemos así, una vuelta y otra vuelta, 2 vueltas. Luego enrollamos así y tiramos con este dedo para abajo. Así. Ya tenemos un nudo grandecito. ¿Que lo veis complicado? Hacemos pues el otro nudo. Dejamos la aguja así, el hilo, le damos 5 o 6 vueltas, tiramos para acá y ya tenemos un nudito muy gordito. Las dos maneras vale. Vamos a utilizar el puntito envuelto, que es un puntito básico para hacer las caritas soft. Lo utilizamos, bueno, yo lo utilizo muchísimo.
Mira, metemos por aquí más o menos a 3-4 milímetros y vamos dando vueltas así. ¿Veis? Más o menos. Es muy fácil. Y vamos dando vueltecitas. Y luego ya, pues ya lo hacemos más rápido. Y vamos dando, vamos dando, vamos dando. Esto se hace hasta sin mirar, chicas. Hasta el final. Pues aquí ya llegamos al final. ¿Veis? Estiramos un poquito. Da igual que lo pongáis así, que lo pongáis así. Es indiferente. Y ahora ponemos nuestra nariz. ¿Dónde está la nariz? Podéis coger un pompón. Estos son de unos 8 milímetros. Podéis coger un poquito de guata. Os mojáis un poquito la mano. Así hacía yo las narices antes. Exactamente, sin patrón. Así podéis hacer las orejitas y la naricita. Venga, metemos aquí el pompón. Hasta ahora es muy facilito. Y después también, es todo fácil, os lo prometo. Pero tenéis que seguir unos pasos exactos de como yo os lo digo. Así os quedará una cabecita perfecta. Que son muchos truquillos y muchos tips que no os podéis perder. Porque como pongáis mal la nariz, ya la carita sale diferente. Aquí tenemos nuestra guata siliconada, que no tenga grumos ni nada. Mira, yo voy a coger un buen trozo. Así, yo lo peso la guata. Mira, cogemos la guata, que esté bien lisita, para que no nos salgan bultos. La ponemos así, la formamos así en redondito. Así, ¿veis? Bastante guata. Y ahora metemos, ponemos aquí nuestra naricita y ponemos aquí la guata. Y con todos los dedos tiramos así hacia arriba y estiramos del hilo y lo vamos metiendo. Cuando hagáis unas cuantas cabecitas, esto lo haréis con los ojos cerrados. ¿Veis? Mira, queda un poquito abollada, pero ahora vamos a colocar bien. Espera, voy a colocar la nariz aquí, que algunas os ponéis nerviosas cuando veis las cosas así raras. Ay, 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 con los nervios. Porque tengo aquí un cuerpito preparado. Espera, os voy a enseñar el cuerpito que tengo preparado. Tengo este cuerpito preparado. Es un cuerpito normal. Lo único que le he hecho es que le he achicado un poquito la cintura. Luego os enseñaré el patrón. Le he achicado aquí un poquito la cintura y le he estrechado un poquito los brazos. Nada más. Ha quedado un cuerpo muy bonito. Y por atrás es exactamente igual. No le he hecho costura, ni le he sacado culo, ni nada. Simplemente le he pegado una puntada de aquí a aquí para que salga un poquito de culo. Nada más. Este cuerpito está hecho diferente. Aquí tiene una costura. Le sacamos el culito para afuera. Tenéis este vídeo en el canal. Pero aquí ya le sale demasiado culo. Entonces si le voy a poner unos pantalones, pues como que me estorba tanto culo. Una faldita, un vestido queda muy gracioso. Pero en un pantalón ya me cuesta meter el culo. Entonces de esta manera le vamos a hacer un poquito de culo, pero no tanto. Esta cabecita, que era para una sirenita, ¿veis? Yo la veo un poquito pequeña, pero yo la voy a hacer de 22,5. Lo veo como más compensado, pero bueno, eso cada una que lo haga como quiera. Vamos a medirle a 22,5. Le vais a hacer un peinado rizadito que abulta muchísimo el pelo y queda mucho a cabeza, pues ponerla a 22. Y si no, pues a 22,5. A ver, que tampoco se va a notar. Medio centímetro no se aprecia mucho. Mira, vamos a poner así. Vamos a medir. Mira, aquí está a 22,5. Madre mía, hemos acertado a la primera. Hemos acertado a la primera. Así que lo voy a cerrar. A mí normalmente nunca me sale a la primera. Tengo que rellenar siempre. Entonces, abrís aquí en el centro, nunca en el lado, siempre en el centro. Cogéis un poquito de guata y lo metéis así, ¿vale? Y así vais rellenando hasta que os dé los 22 o 22,5. Y en este caso ya lo tengo perfecto. Una abertura más o menos así de un dedo. Aguanto el hilo. Otra vez se me ha salido el hilo. Tiramos. Aguantáis el hilo para que no se cierre el agujero. Y estiramos. Volvemos a aguantar el hilo. Así. Y vamos rematando. Cogéis el hilo. Estiráis rápido. ¿Vale? Y así vamos rematando unas cuantas veces. Y ya está. Ya tenemos la cabecita. Ahora con la aguja lo vamos a poner así, redondito. Esto ya es súper fácil. Ya está redondita. A mí me gusta esta parte de aquí. Cojo la naricita y la voy bajando así. Miro si está bien situada. Está un poquito para allá. Y si ya vemos que está bien situada en el centro y bien situada donde la quiero,
Muy importante porque la situación de la nariz nos va a dirigir toda la cara. O sea, si la nariz la ponemos muy arriba, nos va a quedar aquí mucho margen de boca y va a quedar una cara un poquito fea. Va a quedar con la cabeza chafada. No va a quedar bien. Vamos a poner la nariz justo debajo de la aguja. Si dividimos la bolita en dos, mirad, justo a la mitad, la naricita tiene que estar aquí, ¿vale? En la mitad. Mirad, esta es la mitad. Ahí tiene que estar la nariz. Pasamos por aquí, por el puntito de atrás, por el punto cero, y pasamos la aguja justo debajo del pompón. Ahora levantamos el pompón hacia arriba, ¿vale? Apretamos así, lo cogemos así fuerte y le damos una vuelta y dos vueltas y estiramos. Ahí, ¿veis? Que os quede así. Aguantáis la nariz así y metéis la aguja por aquí. Lo sacáis aquí abajo. Y ahora tiramos del hilo y empujamos la nariz a la vez. Así. Así nos quedará nuestra nariz. Toda la carita la vamos a rematar aquí abajo, en esta parte dura. Y ahora rematamos. Aquí. Estiramos el hilo. Si queréis que la nariz os quede bastante para afuera, pues no la apretéis mucho, simplemente la rematáis y la dejáis así. Esta nariz queda más para afuera y esta nariz queda un poquito más para adentro. Es el mismo pompón, ¿eh? Entonces lo que hacéis es estirar un poquito del hilo y ponerla aquí, situarla aquí, un poquito hundida. Seguimos estirando el hilo y rematamos así para que no se afloje. Y lista la nariz. Ay, mira, la etiqueta, goyo. Te mueves tanto, Y ahora vamos a hacer el palito este multiuso, que es una maravilla. Yo voy a poner el trocito como lo he hecho porque lo acabo de hacer cuando he grabado este vídeo. Necesitamos marcar. Para eso necesitamos un palito. Bueno, yo he cogido aquí un palito para enseñaros cómo se hace. Es muy fácil, para que os haga la medida perfecta. Quitamos así la puntita. Lijamos un poquito la punta. Y estas limas también ya tenéis en la tienda que van de maravilla. Yo las uso para todo. ¿Veis? Ya está redondito. Vamos a marcar una línea central. Esta es la que va a apoyar en la nariz. Y ahora vamos a marcar 1,5 centímetros y otro 1,5 centímetros. Esta medida de 1,5 se la puse a la sirena, que tenía la cabecita un poquito más pequeña. Si vamos a hacer esta, pues por ejemplo le voy a dar 2 milímetros más. Así. Si vais a hacer otra cabecita más grande, pues le ponéis, por ejemplo, 2 y 2. Eso depende. Ir probando las medidas y vais viendo las cabezas. Con esta medida de 17 milímetros voy a sacar esta cabecita. Que la podéis de 1,5, pues quedará los ojos más juntos. Esta, por ejemplo, es de 1,5. ¿Veis? Quedan los ojos más juntos. Esta es de 17, quedan los ojitos más separados. Vale, pues habéis visto, este palito se hace súper fácil y además es muy importante al hacer las caritas soft. Vamos a colocar el palito aquí en medio, justo en medio de la nariz, la medida de 17 milímetros, que es esta. Apretamos así bien para que no se mueva el palillo, marcamos aquí y marcamos aquí. Siempre en la misma posición del boli. No pongáis un boli así y el otro así. Así, plano y plano. ¡Hala! Ya tenemos los ojos situados perfectamente. Ahora ponemos este dedito aquí. ¿Veis? Tiene que estar. Espera, a ver cómo lo vais a ver. Así, tiene que estar justo aquí. Y con esta marca vamos a marcar la boquita. Pegamos el dedo en equilibrio con la naricita y los ojitos y marcamos de lado a lado. Ya tenemos nuestra marca. Y esto mide, mira chicas, 2 centímetros. Situamos para que la barbilla nos quede así bonita y también nos facilite poner el cuello y quede perfecto, perfectito todo. Esta marquita la tenemos que hacer un poquito más para abajo de la mitad. Mira, si esta es la mitad. Chica, ahora es mucha información, pero esto a medida que vais haciendo cabecitas
Esto ya lo hacéis sin tener que medir nada. Ponéis el dedo, marcáis y ya está. No tenéis que medir nada. Parece complicado, pero puedo decir yo que no lo es, de verdad. Pasa que lo estoy haciendo con mucho detalle para las chicas que no han hecho nunca estas cabecitas. Chicas, esto está chupado. Esta es la mitad de la cabecita. Más o menos a un medio centímetro. Así quedaría nuestra marca. Tiene que estar un poquito más de la mitad, ¿vale? Un pelín más. Pues mira, vamos a marcar aquí una cruz con nuestras medidas. Ya está, ya tenemos nuestras marquitas. ¡Hala! Venga a trabajar. Ahora cogemos el hilo y lo vamos a meter aquí en el ojito, de lado a lado de la marca. Más o menos unos 3 milímetros para que no se rompa la tela. ¿Veis? Más o menos así, aquí. Y ahora esto es muy importante, por eso necesitáis una aguja que sea fuerte. A veces las agujas de muñecas son largas, de 12 centímetros, pero son muy débiles, entonces no puedes hacer el movimiento este para sacar el cachete. Entonces esta aguja es bastante dura, pero tiene una punta muy fina que no te rompe la tela. No es como a las agujas saqueras, esas de saco, que son tan duras, pero que tienen una punta que puede romper la tela. La metemos así y hacemos así, un poquito con la aguja. Mira, podemos forzar el cachete haciendo así con este dedo y sacándolo así. Mientras más guata saquéis hacia arriba, mejor. ¿Veis? Ya lo tengo sacado por aquí. Aquí ya he sacado un cachete. Así tenéis que hacerlo. Si lo hacéis totalmente recto, si cogéis de aquí y tiráis totalmente recto, aquí no habéis sacado cachete. Aquí habéis sacado un cachete y aquí el cachete queda totalmente plano. Venga, pues ahora tiramos y aquí ahora en esta salida podéis poner aquí un poquito para arriba, o sea, 2 o 3 milímetros hacia arriba o 2 o 3 milímetros hacia abajo. Si queréis lo podéis poner aquí arriba, da igual, yo a veces lo pongo aquí y otras veces lo pongo aquí. Lo importante es que tengo que estar más para abajo de la mitad. Mira, y ahora hacemos lo mismo, hacemos así, forzamos un poquito la aguja. Esta aguja no se va a romper, se puede doblar, pero no se va a romper. A mí no se me ha roto ninguna de momento. Mira, y aquí igual hacemos así, forzamos un poquito con este dedo, bajamos la marca y la enganchamos. Mira, y ahora ya tiramos. ¿Veis? A veces tiramos y ¿veis que nos engancha el hilo? Eso es porque necesitamos otra pasada. Metemos otra vez y vamos a pegarle una tercera pasada hasta que el hilo se quede así atascadillo. ¿Veis? Sacamos por aquí, tiramos, ¿veis? Este ya se nos ha quedado atascado. Si luego falta otro pase, le pegamos otro pase. De aquí pinchamos y nos vamos al otro ojo y hacemos lo mismo, de lado a lado. Tenemos la carita y nuestra barbilla. ¿Veis? Y esto, el hueco justo para meter el cuello, que esto es muy importante, chicas, muy importante. Pues ya nos queda la carita perfecta, nos queda la barbilla situada con la nariz. El ojo, si te ha quedado un poquito más alto, o sea, 1 milímetro más alto que este, no te preocupes porque luego con el botón se puede corregir, o sea que no hay ningún problema. Vamos a rematar atrás y rematamos en el mismo sitio de siempre. Aquí. Ya tenemos nuestra carita base. Lo mido así, con la nariz y todo encima, ¿eh? Y me mide 21. ¿Por qué ha encogido? Bueno, ha encogido porque al meterle las puntadas aquí, pues encoge. Pero vosotros siempre cuando lo rellenéis a 22,5, que luego siempre merma un poquito. Y ahora le vamos a meter guata por aquí, porque le vamos a levantar la cabecita hacia arriba, la carita así. Queda más bonita que si la carita, a ver si tengo una carita chata. Mira, ¿veis? Esta es una carita chata que no queda muy bien. A mí me gusta que esté rellenada hacia arriba porque hace como la carita más de niña, no sé, más bonita. Y ahora vamos a coger guata y la vamos a meter aquí arriba. Así, con el mismo dedo. ¿Veis? Y le vamos a subir para arriba.
Mira, la barbilla, si le hacéis así con la aguja, la barbilla ya os sale. A mí siempre me sale. Hacemos así con la aguja y ya sale la barbilla. Pero si queréis acentuar más la barbilla para que no se os pierda o no se os vaya, le vamos a meter un poquito de guata. Y para eso es muy fácil. Cogemos nuestro palillo y vamos así recto. El palillo siempre tiene que tener la punta redonda. Acordaros que aquí hay un montón de hilo de un lado para otro. Vale, mira, situamos aquí. Mira, aquí ya está bien la barbilla, ¿no? Vamos a sacar, dejamos el agujerito hecho, el palillo está rasgado así, ¿veis? Entonces tiene como pinchitos. Ponemos así la guata, vamos dando vueltas, se nos queda enganchada. Ahora la metemos por este agujerito que tenemos aquí. Mira, la vamos metiendo así, despacito, despacito y con amor. Si vemos que no entra con aquello, le vamos metiendo así con la puntita. Vale, ya me he llegado abajo, ¿sí? Y ya la tengo aquí metida, ¿ves? Ya queda la barbilla durita. Y ahora nos mide casi 22,5. Pues vamos a llegar hasta 22,5. Venga, le voy a subir un poquito más la cabecita. Vale, chicas, ya tenemos la cabecita ovaladita, que nos mide 22,5. Así, mira, 22,5. Ya la tenemos perfecta. Pues esta es nuestra carita base. Esta es la carita que vamos a hacer. Esta es la que siempre he hecho y como me gusta cómo queda el resultado, pues sigo haciendo de la misma manera. Ahora os voy a poner el vídeo anterior que hicimos esta cabecita. La voy a empalmar con este vídeo, así lo tenéis todo aquí. Seguimos. Pues ya tenemos esto rellenado y hecho. Ya sabéis cómo se hace. Cogemos la telita de punto. Voy a cortar un trocito. Esto tiene unas rayitas. ¿Veis? Y aquí tiene rayitas. Vale, pues las rayitas las ponemos en la parte de dentro. Y las vamos a encajar bien. Comprobamos que las rayas queden derechitas. Esta es la parte de arriba. Y ahora vamos a coser de aquí a aquí, rematando al principio y al final, con una puntada muy pequeñita, ¿vale? Muy pequeñita. Esta tela se cose súper bien. Vamos a coserla. ¿Veis? Con una puntada súper pequeñita. Vale, pues ahora lo vamos a cortar todo a ras. Aquí arriba le dejo un poquito de margen, pero aquí, mira, lo voy a cortar más o menos 2 milímetros o 3 milímetros. Vamos a quitar las marcas. Y esta de aquí, se la vamos a dejar. A ver, si os ponéis así, ahí. Ahí, sacamos la otra. Pues le vamos a dar la vuelta. ¿Veis? Y aunque le demos la vuelta, pero se queda marcada. Vamos a marcarla un poquito. Así. ¿Veis? Y por aquí también. ¡Hala! Pues ya tenemos el saquito. Venga, pues ahora se lo metemos. Mirad, ya la tenemos puesta. ¿Veis? La situamos así y le ponemos la costurita aquí, un poquito más para abajo. Así, si la ponemos de frente, ¿veis? La costura por aquí no se ve porque queda aquí abajo. Tened cuidado y no la pongáis muy para atrás porque aquí le vamos a pegar la cabeza. ¿Veis? Justo entre estas dos hondonadas, aquí a esta altura, ahí clavada el cuellito. Tenemos así situada y bien derechita. Vamos a coserla como siempre hacemos. Vamos a marcarle los ojitos y la barbilla así como siempre hacemos. Cogemos el hilo torzal, da igual que sea blanco que sea beige, no se van a ver las puntadas. La aguja de 9 centímetros que va de maravilla. Todo esto lo tenéis en la tienda. Con esta medida de 17 milímetros voy a sacar esta cabecita. Que la podéis de 1,5 porque dará los ojos más juntos. Esta, por ejemplo, es de 1,5. ¿Veis que da los ojos más juntos? Esta es de 17, que da los ojitos más separados. Lo vamos a apoyar en la nariz. Esto es como siempre.
¿vale? Que quede bien derechito, justo en la mitad de la nariz, con la barbilla, y marcamos aquí y aquí. No marquéis uno así con el lápiz y el otro para allá, y ya lo tenemos marcado. Y yo lo que hago es que coso de lado a lado. Y ahora lo que tenemos que hacer es coserlo. Toda nuestra cabecita la vamos a coser aquí atrás. Así que voy a bajar esto así un poquito para pegar todas las puntadas aquí. Cojo un alfiler, se lo pongo así. Vale, todos los remates los vamos a hacer aquí, en este lado. Venga, vamos a dar la carita, que va a quedar chulísima. Primero rematamos aquí y ahora nos vamos para el ojo, como siempre, de lado al lado de la marca. Y ahora, mira, aquí tenéis la marquita, ¿veis? Que puntada que está debajo de la cara, ya marca la hondonada. ¿Veis? Mira, aquí tenéis una hondonada y aquí tenéis otra, ¿ves? Que aquí ya no bajaban la aguja, se queda aquí. Ya te lo marca, el mismo hundimiento ya te lo marca. Y ahora de aquí, hacemos así con el dedo y lo metemos aquí. Hacéis así con la aguja y lo volvéis a meter. Otra vez, de lado a lado. Bajamos otra vez para la barbilla, aquí está puntada, tiramos y pasamos otra vez. Tiráis así y bajamos. A veces en 2 puntadas se queda enganchado el hilo, otras veces necesitas 3 o incluso 4. ¿Veis? Aquí ya tiramos así, apretar, y ya queda enganchado. Ahora nos vamos de aquí a aquí y hacemos lo mismo. Este ojo me queda un poquito más alto, le pasamos otra vez. Ya se queda perfecto. Metemos por aquí y rematamos arriba. Aquí. Siempre en el mismo sitio. Hacemos la barbilla y los ojitos, rematamos y luego hacemos la boca y rematamos otra vez. Siempre rematamos. Ponéis justo en la mitad y tiráis, ¿veis? Os queda cara viejita. Tenéis que bajarlo un poquito más. Esto con la aguja se hace muy bien. ¿Veis? Tiráis y ya queda la boquita perfecta. Aquí sería. Pues ahora la vamos a poner de lado a lado, más o menos a la altura de la nariz. Aquí un poquito más, a la altura de la nariz, otro poquito. Siempre que quede cuadrada con la barbilla. ¿Veis? La distancia de la boquita y de la barbilla. Pues venga, vamos a hacer la boquita. Sacamos aquí y ahora a nada, a 1 milímetro, sacamos para arriba otra vez. Siempre por el punto cero. Bajamos otra vez sin apretar. Ya estiraremos del hilo en la segunda pasada. Y ahora metemos otra vez y ya sí que estiramos. Sacamos por el centro. ¿Veis? Ahora ya estiramos un poquito, no mucho. No metáis la boca hasta adentro. ¿Veis? Así ya queda bonita. Y ahora vamos a rematar. Y ahora vamos a la otra boquita. Y ahora tiramos para que los dos queden igual. ¿Veis? Y rematamos. Mira qué bonita. Vale, pues ahora le ponemos las orejas. Mira, las orejitas la colocamos justo aquí en la línea y en la otra línea. Aquí, chicas, entre la nariz y la boca. Mira qué bonita.
Chicas, esto es lo mismo que siempre, lo único que vamos a rematar siempre aquí, dentro de este saquito. La barbilla se hace igual y la boca se hace igual, se hace todo absolutamente igual. Ven, ahora pasamos las orejitas. Y la orejita yo la paso de lado a lado. Aquí. Mi Paco ya está preparando la cena. Me ha apañado. Y ahora voy para arriba. Mira, estiramos así un poquito. Y ya se hunde. Para meter la orejita aquí, que no se vea. Y aquí. Queda perfecto. Vale, aguantáis el hilo para que no se afloje. Y rematamos. También he intentado meter aquí el pompón y luego coserlo haciendo un atadito o haciendo una línea así cosida, pero queda muy arrugado y queda mal. O sea, queda más bonito pegándole luego la orejita así, ahí pegadita, y queda mejor. Incluso es más fácil y todo. Ya lo tenemos. Si ahora quisiéramos poner los ojitos, los pondríamos ahora. Así la dejaríamos para poner los ojitos por aquí. Y sacaríamos aquí los ojitos. Os he preparado otra carita por si queréis poner ya los ojitos y así quedarían escondidos. Cogemos nuestra aguja larguita y voy a coger pues como unas 3 hebras de 1 metro. Esto es hilo de torzal. Lo que pasa es que yo tengo estos conos grandes que son así de grandes, pero vosotras lo tenéis así en la tienda y enhebramos. Y ahora cogemos las 3 hebras y hacemos un nudo y tenemos en total 6 hebras. Estas 6 hebras es lo que hacemos siempre para poner las piernas, los brazos y para hacer los ojitos. Voy a mirar de poner el ojito completamente derecho. Mira, aquí y este aquí un poquito más abajo. Así podemos rectificar. Si este ojito nos ha quedado un poquito más arriba, a la hora de poner el botón podemos rectificarlo un poquito. Y ahora os voy a enseñar un truco. Vamos a poner un ojo. Vamos a poner este. Clavamos aquí y ponemos el ojo. Sobre todo, mirad que estén los ojos bien. No pongáis los ojos torcidos ni los pongáis al revés. Chicas, fijaros en eso. Y ahora clavamos un poquito para allá. Y lo sacamos aquí al lado. Mirad que no esté esto así enrollado. Tiráis. Yo creo que se voy a separar un poquito más porque me ha quedado muy para allá. Entonces le quito el nudo. Y lo voy a hacer otra vez. Un poquito más para acá. Ahora ya me gusta más. Un truco para que no se afloje el nudo. Que hacemos una pasada y otra pasada. 2 veces. Y ahora apretamos el nudo. Y el nudo ya se queda atascado. ¿Veis? Ya no se deshace. Si ya vemos que está bien hundido y está bien colocado, pues venga, esto ya anudado. No hace falta ni que le pongamos silicona ni nada, como hacíamos antes, que le poníamos silicona para fijarlo, que va así bien apretado y no hace falta. Ay, madre mía, estoy ahogada, que acabo de venir del taller y vengo corriendo, cargada como una burra y me he puesto a hacer el vídeo. Dios mío, estoy asfixiada ya. Lo cortamos. Ya tenemos este ojito colocado. Pues ahora vamos a por el segundo. Pues metemos por aquí. Aquí mismo. Y probamos el ojito. ¿Que no nos queda bien? Pues lo quitamos otra vez. Pero ya no está unido a este. Está independiente. Está este por un lado y este por otro. Es más fácil que si lo unes los dos a la vez. Y me parece que este ojito ha salido un poquito para allá. Pues no pasa nada, mira, quitamos el hilo y luego lo vamos a poner otra vez. Y como ya vemos dónde se ha pinchado, pues pinchamos un poquito más para acá. Y de esa manera los ojitos quedan absolutamente perfectitos. Ahora ya, seguro que están bien. Y esto lo hacemos hasta que el ojo quede perfecto, chicas. Ahora sí, ahora está perfecto. Pues ala, vamos a anudar. Y hacemos el nudito. Una lazada y otra lazada. Uf, madre mía, mis tripas. Dios mío, me comí un cacho de chocolate y no veas.
Y ahora sí que estaría ya. ¿Veis? Ya está la carita. Esta carita me ha salido de niño. Mira, las orejitas la colocamos justo aquí en la línea y en la otra línea. Aquí, chicas, entre la nariz y la boca. Mira qué bonita. Chicas, esto es lo mismo que siempre. Lo único que vamos a rematar siempre aquí, dentro de este saquito. La barbilla se hace igual y la boca se hace igual. Se hace todo absolutamente igual. Ven, ahora pasamos las orejitas. Y la orejita yo la paso de lado a lado. Aquí. Mi Paco ya está preparando la cena. Me apañé. Y ahora voy para arriba. Mira, estiramos así un poquito. Y ya se hunde. Para meter la orejita aquí, que no se vea. Y aquí. Queda perfecto. Vale, aguantáis el hilo para que no se afloje. Y rematamos. También he intentado meter aquí el pompón y luego coserlo haciendo un atadito o haciendo una línea así cosida, pero queda muy arrugado y queda mal. O sea, queda más bonito pegándole luego la orejita así, ahí pegadita, y queda mejor. Incluso es más fácil y todo. Ya lo tenemos, entonces ya lo dejaríamos así. Ya está terminado el sistema. Y mira qué cabecita más bonita. No me diréis que no es bonita esta cabecita. Y que bien hecha, qué pulidita, sin cacamandurria detrás ni nada. ¡Hala! Mirad, aquí iría el cuellito y ya tendríamos la cabecita. ¿Veis? Lista. Bueno, pues ahora lo vamos a coser y ya está. Lo doblamos por la marquita esta que hemos hecho y lo vamos cosiendo. Vale, chicas, y ahora vamos a coser. Mira, y ahora, si queréis coserlo mejor, pues vais de lado a lado. ¿Veis? Cogéis la rayita y vais haciendo así. De lado a lado. Como una costurita invisible. Terminada, chicas, mira qué bonita. Le vamos a poner bien la guata, así, la ponemos bien redondeadita con la aguja y le quitamos las marcas. Mira, chica, qué bonita. Como pongo la garita, la garita está perfecta, mira qué bonita. Y por atrás, mira qué bonita, justo con el huequito para poner el cuellito y aquí sus orejitas. Y luego esto de aquí, bueno, pues se va a ver porque está puesto el pelo. Es un tip súper bonito y yo creo que a partir de ahora voy a hacer así las cabecitas porque son súper fáciles. Mira, chicas, vamos a hacer estas orejitas, que es que quedan súper bonitas. Mira qué graciosa, es que son muy fácil. Yo las hice así desde el principio y como me gustan, las sigo haciendo igual. Venga, las vamos a hacer para este vídeo. Con el retalito que me ha quedado de hacer la carita, de recortar la carita, voy a utilizar pues 2 cuadritos, así se aprovecha todo. Voy a utilizar una aguja un poquito más pequeña para coser mejor, que no sea tan gorda, y un poquito de hilo de torzal. Hacemos un nudo normal, no hace falta que sea tan gordo esta vez. ¿Veis? Un nudito normal.
un pompón de estos que son un poquito más grandes. Lo voy a poner aquí. Este es el derecho de la tela. ¿Veis que tiene como rayitas? Vale, pues lo pongo aquí. Le empujo. Así un poquito. Lo voy situando bien. Y así ya tengo el pompón cogido. Mira, lo metemos justo por la mitad y al ras. Tiramos del hilo y ahora tenemos que tirar fuerte. Así. Venga, apretar fuerte. Tiene que dar muy apretado. Y le damos 1, 2, 3, 4 o 5 vueltas. Pues justo aquí en el borde del hilo lo meto por aquí y lo saco por aquí. ¿Sí? Y ahora para meterlo aquí, esto en la mitad, pues lo vamos a clavar un poquito para acá. ¿Veis? Mitad aquí, un poquito para afuera, que luego cuando le peguemos el tirón se baja un poco y sacamos por aquí atrás, ahí en el bordecito, pero siempre dentro de los nudos. Ahora tiramos así y apretamos. ¿Veis? Ya lo tenemos. Clavamos otra vez por aquí atrás, sacamos por adelante y le damos 2 pasadas. Otra vez aquí y otra vez al final. Estiramos, que quede bien marcado. Vamos a rematar. Aquí, justo en el bordecito este. Rematamos. Estiramos bien. Y ahora sacamos la aguja pues por aquí mismo. ¿Vale? Y cortamos. Pues ya tenemos hecha la orejita. Solo falta cortar esto al ras. Por eso tenéis que apretar muy bien el hilo, porque si no lo apretáis muy bien, cuando hagáis esto, la orejita se deshace. Mirad nuestra orejita. Esto lo meteríamos en este huequito. La orejita así puesta, mira qué bonita. ¡Ay! Venga, voy a hacer la otra. Ya tengo las 2 orejitas y vamos a pegarlas. Mira, ponemos aquí un poquito de silicona, así, una gotita. ¡Ah, mierda! Que he tenido la pistola encendida toda la noche y claro, se me ha quemado la silicona. ¿Veis que me sale de color amarilla? ¡Oh! La voy a quitar. Ay, ayer estuve grabando y se me olvidó quitarla, así que ahora pues tengo que vaciarle un poquito. Quemado. Bueno, ya le he quitado un poco, pero ahí, para que salga blanquita. Siempre me olvido. Yo no sé. Esta pistola de luego es buena, ¿eh? Porque me la dejo encendida a veces 2 o 3 días. Mira, le ponemos aquí una gotita de silicona y se la metemos aquí en el hueco. Hacemos así y la clavamos. Ya tenemos la orejita. ¿Habéis visto? Qué bien queda. Pues venga, voy a clavar la otra. Ya tenemos las orejitas clavadas. ¿Veis? Mira qué bonitas. Y ahora le vamos a hacer los ojitos. Este es el cuarto vídeo que hago ya de ojos, ¿eh? Me habéis dicho que cómo he hecho estos ojitos que han quedado tan bonitos. Tiene una mirada súper bonita, muy dulce. Pues la verdad es que tiene un truqui. No sé, tiene como algo, ¿no? Pues vamos a ver lo que le he hecho a estos ojitos. Buscando ojitos en Pinterest, encontré estos azules. Son estos que lleva Chloe. He estado buscando hoy ojitos y también he encontrado estos que me parecen muy bonitos. La parte de aquí blanca no la voy a usar para nada. Yo solamente voy a recortarlo de dentro. Tiene un tonito azul y verde y me parece muy bonito, igual que este. Bueno, y aquí en el patrón pues también tenemos estos otros que hemos usado otras veces. Así que esto ya lo tenéis en Pinterest. Yo lo he puesto en los patrones o donde están los ojos, pero ya lo tenéis en Pinterest, lo podéis descargar. ¿Qué vamos a utilizar para hacer estos ojitos? Estos ojitos los podéis hacer con el Top Coat, este que se seca a la máquina, o bien lo podéis hacer con brillo de uñas. Si tenéis resina UV, pues también exactamente igual. Yo lo que pasa es que resina se me ha terminado, entonces pues ya he hecho mano de los Top Coat, esto de pinta uñas. Y aparte me va muy bien también porque tienen pincel. Y la resina UV no tiene pincel. Ya que me pinto las uñas, pues aprovecho también y lo utilizo para los ojitos. Los dos los he comprado en Amazon. Este creo que me costó unos 5 euros así. Y este vale 10. Este es un poquito más bueno. Este es el que utilizo yo para el brillo final. Y bueno, a veces utilizo este y otras veces utilizo este. Lo que tenéis que hacer es comprar un Top Coat de brillo, que no sea un Top Coat mate. Y vamos a utilizar el Top Coat, maquinita, la troqueladora esta de 1 centímetro o de 9,8.
La Chloe tiene botones de 11. En este caso se los he puesto de 11, que me parecen súper bonitos. He usado muy poco los de 11, pero a partir de ahora los voy a usar más porque mira qué mirada más bonita. Un poquito de plastilina para apoyar el botón. Un rotulador de punta finita. La marca que sea da igual. Mientras tenga la puntita finita, mejor. Este es el marrón oscuro, pero si tenéis el negro, pues el negro. Y un poquito de pegamento para pegar la fotocopia del ojito al botón. Un poquito de pegamento normal y corriente o de este, da igual, el que tengáis, esto o este, da lo mismo. Y una cosa muy importante, esta reglita de circulitos, que esto es lo más importante del truqui, hombre. Mira, chicas, en la tienda tenéis estos kits de ojitos. Os viene esta maquinita, ojitos de 11, ojitos de 14, un pinta uñas Tocoa extra brillo, este lo he comprado ahora y brilla un montón. Acabo de hacer un ojito y mirar cómo brilla. Fotocopias de ojitos, y os añadiré a las fotocopias estos que son de color verde y estos azules. Podéis elegir el kit así como este o elegir el kit con la troqueladora. A veces tengo estos kits, otras veces no. Muchas veces me cuesta encontrar la maquinita o un Tocoa que tenga brillito. Lo primero que voy a hacer es coger la plastilina y voy a hacerle una marca para situarle bien el centro. Una aguja, por ejemplo, y le sitúo así un centro. Así cuando situamos el ojo lo ponemos derechito. Y ahora esto lo colocamos aquí para que el botón quede perfecto. Así, encajado. No lo pongáis así. Así, totalmente derechito. La plastilina va muy bien porque aguanta muy bien el botón. ¡Hala! Preparado. Lo que hago es que cojo la fotocopia, que ya la tenéis a la medida de la troqueladora, y lo que hago es que voy haciendo circulitos con el rotulador. Voy haciendo unos cuantos y así ya los tengo guardados. He cogido el circulito este de 10 porque es el que queda perfecto al ojito. Esto es que me queda muy para adelante y no veo bien dónde hago el círculo. Luego lo haré mejor un poquito para adelante porque aquí no veo. No puedo ver porque tengo justo la cámara aquí en la cabeza. Esto lo situáis justo aquí en el centro y le dais 2 o 3 vueltas. O 4 o 5 con el rotulador. ¿Veis? Igual. Fijaros cómo cambia con esto negro alrededor. Mirad qué bonito. Este ojo ya de por sí es bonito, pero ya con el circulito negro alrededor le da una mirada chulísima. ¿Veis qué chulo? Ahora, pues venga, pues ahora vamos a recortar esto. Voy a marcar bien, porque de aquí arriba no veo. Tengo que ponérmelo aquí abajo. One moment, please. Y ahora ya, pues lo cortaríamos. Una cosa muy importante es que cuando pintéis con el rotulador tenéis que dejarlo un ratito que se seque, porque esto ahora está un poco mojado. Si lo cortáis con la troqueladora, no os va a cortar bien la troqueladora, así que dejadlo que se seque bien, le sopláis, le dé con un secador, pero dejadlo que se seque bastante bien. Y ahora lo cortamos. Mirad, chicas, ya lo tenemos cortadito. Vamos a pegarlo aquí. Venga, esto lo vamos a hacer rápido, que esto ya lo hemos hecho 1000 veces. Es un pegamento normal y corriente, de lo que sea, como si le queréis poner un poquito de silicona fría, da igual. Menos silicona caliente, que os dé tiempo de mover un poco. Lo aplastáis así un poquito, que se vaya mojando con el pegamento y así se va aplanando. Nos fijamos la marca esta que hicimos y a mí me gusta meterlo hacia adentro. Venga, ahora el otro igual. En esta posición me gusta. Metido hacia adentro y un poquito hacia arriba. Así. ¿Veis qué bonito queda? Ahora, pues ya está. Ya está todo pegado. Esta parte de aquí blanca, para que resalte más, lo vamos a pintar un poquito con blanco. Lo podéis pintar con un rotulador Fosca o con un pincel, como vosotras queráis. Un poquito de pintura. Espérate, que aquí se me ha ido un poquito de blanco abajo. Arreglado. Y esto es lo único que tiene el ojo, no tiene nada más. Si queréis le podéis hacer algún punto de luz. Lo ideal es la pintura. Un pincelito, un poquito de pintura blanca y ya está. Estos son de la papelería, pero tienen una mina muy pequeñita y esto se gasta muy rápido. Y mejor la pintura de toda la vida. Esperamos que se seque 2 minutitos y ya le podemos poner pinta uñas. ¿Ves? Esto lo guay es preparar un montón, como he hecho yo aquí, que hace un ratito. Mirad todos los que me he hecho.
Y así ya, pues esto, que es un coñazo de hacer, se hacen, pues yo que sé, 5, 6, 7 pares. Y luego ya los metéis aquí en una cajita y ya los tenéis preparados y listos para usar. Vamos a poner un poquito de top. Esto lo ponemos como siempre. Ya tenemos 4 vídeos de ojitos. Pero cada vez, pues, no sé, se van aprendiendo truquillos. Entonces van saliendo cosas. Y os lo voy contando. Le dais así por el lateral. ¿Veis? Así ya lo ponéis bien. Y a la maquinita. No encendáis la máquina hasta que termináis. Porque si encendéis la maquinita y estáis pintando, se secan los pinta uñas. Como me ha pasado a mí tantas veces. Que parezco tonta. Lo ponemos en la maquinita y ahora lo ponemos un par de minutitos. Ahora he metido todos estos ojos aquí dentro y ahora no sé el que estábamos haciendo. No sé el ojo que estábamos haciendo. Bueno, es igual. Este mismo, da igual. Son todos iguales. Mirad. Y ahora que le hemos pegado una capita, pues le pegamos una segunda capita. La hacemos finita. Las dos capas son finitas. Venga, y aquí le damos otra capa. Yo lo voy a secar un montón, 3 o 4 minutitos, que quede súper bien seco. Mirad, chicas, mirad qué bonitos han quedado. Ay, qué chulos. Pues también he hecho unos verdes, uno de este también. Mira qué bonito. Oh, queda súper chulo este también. Mira qué bonitos quedan. Chicas, ya habéis visto cómo he puesto estos ojitos dentro de la cabecita. Y ahora vamos a ver a cámara rápida por si los queréis poner por fuera, por si los queréis poner aquí. Mirad como yo he puesto este. He hecho una prueba de cejita y lo he manchado. Pero si lo queréis poner por fuera, como yo, que tengo las caritas así preparadas para ponerle el ojo por fuera, os voy a decir cómo lo he hecho yo. Así se os ve esta rayita, pero ya está. Os lo voy a poner a cámara rápida para que elijáis si lo queréis hacer así o si lo queréis hacer así, por si cambiáis el ojo. Vamos a verlo. Vamos a poner los ojitos de 13. Estos son de 11, estos son de 13. Ya los tengo aquí preparados. Ahora, chicas, ya tenemos esto tapado. Pero mirad, lo podéis hacer también así, que queda súper mono ponerle los ojitos antes de cerrarla. Vamos a maquillar la carita. Vamos a utilizar el pincel este planito, que es un pincel plano cortado y lo he lijado así un poquito para que quede así un poquito redondito. Este que va maravillosamente bien y un coloretito rosita y unos tonitos marrones, que este utilizo pastetillas. Esto más oscurito para las cejas y este negro lo estoy usando para hacer lo que es el reborde del ojito este. Le voy a poner las cejas en este color porque no sé si le voy a poner morena. Bueno, pues en este color, en el color marroncito. Y ya está. Y vamos a maquillar pues con esto. Primero voy a empezar, va a ser con el coloretito. Le voy a poner aquí, aquí en esta zona. A ver que lo veáis bien. Así en esta zona. Y le damos así un poquito. Si tenéis pintura pastel, pues hacedlo con pintura pastel. Más o menos es lo mismo, es polvo. El truquito es meter bien el colorete. No lo pongáis superficialmente porque si no se os irá borrando. Pero si lo metéis bastante bien, si esto ahora lo intentáis quitar, lo tendréis que lavar la cabecita para poder quitarle el colorete. Con este lo podéis difuminar. Este toquecito aquí en la nariz queda súper bonito. Venga, y ahora con este grandecito
con este le vamos a dar así, unos toques así. Y aquí también. ¿Veis? Picáis así, que entre bastante bien el colorete. Así, que entre bastante bien. Y ahora difuminamos. Ay, bien de coloradito. Ay, bien coloradito. Vamos a pintar el sombreadito este de aquí, de los ojitos, que queda tan bonito. Y si no queréis ponerle pestañas, no se las pongáis, chicas. Mira qué bien queda. Es que no le hace falta pestañas. Está perfecto. ¿Veis? Así con este sombreado. Está perfectísimo. No os estreséis, que las pestañas dan mucho por saco de ponerlas. Muy importante, el pincel este planito que os he enseñado. Este me lo fabriqué yo. Ahí, cortándolo. Cogí un pincel, a ver si tengo un pincel plano. No tengo ningún pincel plano. Os lo voy a enseñar pues con este cutre que tengo aquí. ¿Veis? Este es plano. Yo creo que este no es plano. Yo creo que este lo chafé yo. Voy a coger un pincelito de estos. Lo voy a chafar. Ya te digo. Esto lo chafé yo. Tiene toda la pinta. Mira, ya tenéis el pincelito. Pasa que este pelo es muy malo. Ay, maldita sea, que no le he dado a grabar. Ay, qué tonta. Pues os enseño con este pincel que tenía por aquí. Una vez que ya tenéis esto así chafadito, pues lo cortamos. Madre mía, si es que tengo un montón de pinceles cortados. Cortamos así. Así. Y ahora con una limita de estas de uñas, le pasamos así. Para quitarle el corte de la tijera. Os quedaría perfecto para hacer esta sombrita. ¡Hala! Pues mira qué fácil. Yo había empezado a difuminar esta y no tenía encendida la cámara. Muy bien, muy bien. Mirad, vamos a mojar un poquito en marrón. No mucho, ¿eh? Quitarle exceso. ¿Sí? Nos ponemos en el centro. Y vamos haciendo el movimiento así de media luna. Guiar el pincel alrededor del ojo. Así, ¿veis? Y ahora con el restante de polvito que nos queda, os venís para acá abajo. Así. Bien metido aquí dentro. Así nos quedaría. Y ya no le pongáis más porque si no va a parecer un mapache. ¿Vale? Aquí abajo es solamente difuminar un poquito. Y ahora aquí arriba lo que hacemos es que lo difuminamos hacia arriba. ¿Veis? Hacemos así y nos vamos un poquito hacia arriba. Así. Si no queréis poner pestañas, no os hace falta poner pestañas porque os va a quedar súper bonito. Y a mí me gusta hacerle siempre este piquito así, pues no se queda muy gracioso. Y pues más o menos lo marco aquí, así, para que queden los dos iguales. Y lo voy a marcar así, para poner bien la sombra. Mira, quitamos el exceso y ahora hacemos así y tiramos recto, así. Y le hacemos aquí como un rabito y aquí igual. Mira, suficiente, nada más. ¿Veis? Con esto ya queda bonito. Y ahora si queréis lo difumináis así un poquito. Y listo, mira, este queda un poquito más largo. Lista la carita, mira qué bonito. Y para las cejitas yo tengo este molde que me hice con un trocito de acetato. Es una curvita así, que le hice así. La recorté, la puse así bien. Marqué donde me gustaban las cejitas, que sean cortitas. Entonces ya lo doblé y le hice las dos marcas en el mismo sitio. Y ya está. Esto es lo que uso para hacer las cejitas. ¿Ves? Este era de una cabecita más pequeña. Le vamos a hacer unas marcas. Mira, voy a hacer una marca aquí, así, a ojo. Este lo voy a marcar por aquí. Y aquí me voy a marcar otro. Y aquí mismo.
Así ya tengo dos marquitas para diferentes tamaños de cabecita. ¡Hala! Pues venga, vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahora, chicas, así se va a quedar. Esto ya es muy fácil porque vamos a hacerle unos pelitos así. Mira, vamos a dibujar así. Así, 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 así. Y le hacemos así los pelitos, ¿veis? Así lo vamos a hacer. Voy a hacer primero esta. Y ahora lo vamos tumbando. Ahí. Voy a pasar otra vez. Y ahora esta. Las orejitas también las vamos a maquillar. Ahí. Que queden coloraditas. Así que quedan más graciosas. Uf, necesito comer. Me estoy como mareando. Me estoy así como mareando un poquillo. ¡Hala! ¡Mira qué bonita! Y a esta le he hecho una boquita de niño, que es una U, o sea, en la misma puntada, aquí. Y así queda como si fuera un niño. Y a esta le voy a pintar la boquita como si fuera una niña. Esta boquita no la voy a pintar porque quiero hacer un niño con esta carita. Así que no voy a pintar la boquita. Las boquitas siempre las pinto igual. Estas boquitas, ¿veis? Mira qué facilitas. Os voy a poner un trocito del vídeo de la Josefina, vídeo muy actual, y vais a ver cómo pintamos la boquita con acrílico. Súper facilito. Venga, vamos a verlo. Y ahora vamos a hacer la boquita pues con pintura acrílica. Para pintar la boquita es muy fácil. Mira, yo he puesto un poquito de rosita, bueno, de magenta, y un poquito de blanco. Con un pincel finito. Espera que me apoye. Vamos a pintar de aquí a aquí. De hoyo a hoyo. Así. Y ahora vamos a tirar hacia arriba, pero despacito. Chicas, que no se os vaya la castaña con el pincel, que empecé ya a pintar y no veáis un final. Mira, con mi boquita de pececito, que me encantan así. Así chiquititas. Ahora le damos un poquito de rojo. ¿Veis? Un poquito oscurito. Aquí esta parte del centro. Así. Y un poquito de blanquito en esta parte de aquí abajo. Y lista la boquita. Así la voy a dejar. Boquita de piñón. ¿Veis qué fácil? Mezclamos los dos colores. Dejamos este color medio que se pone en todo el labio. El color rojito que no lo hemos tocado se pone, veis, aquí en el centro. Y luego el blanco para darle un poquito de puntito de luz. Y ya está, suficiente. Venga, vamos a hacer las pequitas. Para las pequitas, con el mismo rotulador este que hemos pintado las cejas, pues vamos a pintar la pequita, así un poquito por la nariz y un poquito por aquí abajo. Así que podemos empezar, para que no sean exactamente iguales, pero más o menos que tienen que llevar un poquito de simetría. Mira, voy a pintar esta, por ejemplo. Bueno, esta lleva un lunarcillo, esta lleva así, un lunarcito que le hice así, y ya está. Mira qué bonito. Y esta le voy a pintar, por ejemplo, una aquí. Tenéis que probar siempre los rotuladores en la parte de atrás, ¿vale? ¿Veis? Esto no se tiene que apretar así fuerte. Estos son para hacer así. Rotuladores que hay que darle de esta manera. Muy suave. Mira, pintamos una aquí. Otro más o menos en el mismo sitio.
¿Que no queréis las pequitas por la nariz? Pues le quitáis la nariz y le ponéis solamente las pequitas por aquí. Pero no se las pongáis por aquí. Vale, por aquí el colorete. Para las pestañas vamos a coger una pestañita de estas. Más o menos le mido así un poquito. 1 centímetro por ahí. Y esta también. Y ahora se las iré probando. Aquí. Ahora, vamos a probarse. Vale, esto lo tengo en la tienda. Es muy líquido, por eso lo tengo metido en este bote con un poquito de silicona para que no se me vuelque, porque es muy líquido. Pega muchísimo y es un pegamento para pegar postizas. Es lo único que he encontrado que pega las pestañas. Es que he probado toda clase de pegamento y este es el único que me funciona. Mira, redondeamos un poquito las pestañas así con la aguja, ¿veis? Y la otra. Vamos a probársela, a ver más o menos si la distancia, mira, la distancia, ¿veis? Está perfecta. Ahora, pues venga, pues esto ya es muy fácil. Vamos a ponerle un poquito aquí, ojo, escurrir bien el pincel, que no se os manche, porque esto es muy líquido, ¿vale? Escurrirlo. Vale, y ahora le pegamos la otra, exactamente igual. Justo por el bordecito, ¿vale? Que no manchéis mucho el ojo. Venga, y colocamos. Cuando ya veáis que las puntitas hacéis así y no se os despega, ¿vale? Que ya está bien seco, le vamos a dar otro repaso. Pero intentar no manchar mucho el ojito, ¿vale? Le vamos a dar con la punta del pincel así bien planito. Le vamos a asegurar la pestaña aquí, así, ¿vale? Sin manchar el ojo. Esto es una operación como de cirugía, ¿eh? Yo por eso me gusta estas muñequitas, como tienen los ojos así bonitos y le ponemos la sombrita, quedan muy bonitos sin pestañas. Sobre todo si lo vais a regalar a niñas, para que no se caigan las pestañitas. ¿Veis? Así, con muchísimo amor. Y metiéndolo por aquí. Vale, que si le damos muchos zarrendeones, pues muy fuerte que sea este pegamento, se puede despegar. Así ya tiene las pestañitas, mira. Ahí ya que han quedado bastante bien pegaditas. ¡Hala! Ya habéis visto cómo se ponen las pestañitas. Bueno, siempre las pongo igual. Y mirad, si no queréis hacerle pestañas, pues se las podéis pintar con un rotulador, esto de las pequitas, un micrón, da igual. Los dos tienen la punta súper finita. El otro día le hice una muñequita a mi nieta y le pinté las pestañitas con un rotulador, porque claro, ahí ya pestañas, madre mía, le van a durar 2 segundos. Hacemos una marquita, por ejemplo, aquí donde queremos que acabe la pestaña y otra aquí. ¿Veis? Aquí tenemos más o menos una guía. Vale, pues ahora pintamos desde aquí para allá. Y este igual, desde aquí para allá. ¿Veis? Hacemos así unos ojitos. Si queréis hacerlo así, podéis dejarlo así y le podéis pintar otra. Si ya lo veis así bonito, le podéis pintar 3. ¿Veis? Mira, con 3. Pues mira, pues con 3. ¿Veis? Así ya se ve bonito. Yo creo que le voy a pintar 2. Cogemos el rotulador negro o el
o el marrón este, como siempre os digo que hagamos pruebas. ¿Veis? Este es un marrón oscurito y este es un negro. No abreguéis mucho, que estos rotuladores no son de tela, hay que pintar así. ¿Veis? Y yo voy a empezar por este lado, porque así cuando pinto por este lado, después cuando pinto este me fijo en este. Voy a hacerle así el arquito negro, así, y ahora le voy a hacer este así. Paso por el mismo sitio varias veces, me voy al otro. Me hago una marca porque exactamente al tener el boli no sé ni por dónde estoy pintando. Y aquí hago lo mismo. Unas cuantas veces. Y ahora tiro para allá el rotulador. Y el otro. Y ahora lo voy a secar para ver por dónde estoy pintando. Ya ves, a este le he pasado muchas veces. Pasarle un par de veces solamente o solamente una vez y después ya lo pintáis. ¿Veis? Este me ha salido demasiado gordito. Pero bueno, no pasa nada. Esta queda más gordita. Y esta, mirad qué finita ha salido. Mira esta qué bonita. ¿Veis? Esta ha quedado chulísima. Solamente pasarle una vez, y después lo secáis y después lo miráis bien. Pero bueno, ya que tengo este así, pues ya lo voy a hacer igual. Esta muñequita ya va a ser para mi nieta. Esta para acá. Pues mira qué bonita ha quedado. Pues a mi nieta le va a encantar. Ya tiene aquí una muñequita preparada para ella. Y si queréis le podéis hacer pues 3 pestañas, 4 pestañas. Y lo vais probando con el boli. Una vez que lo probéis con el boli, pues entonces lo hacéis. Y acordaros que lo que os he dicho, marcar con el boli, pintar una vez solo y después lo secáis. Os quedarán las pestañitas más finas. Pero bueno, casi también queda bonita. ¡Hala! Pues nada, chicas, ya sabéis, podéis ponerlas o podéis pintarlas. Pues ahora ya solamente faltaría hacerle el agujerito aquí. A ver. Ay, mira, menos mal, digo, y tengo todas las cabecitas agujereadas. Vamos a buscar un cuerpito. Le voy a poner una braguita que no se vea el chochete al aire. Estas braguitas también las tenéis en el canal para hacer, que son súper bonitas. Y tenéis el vídeo de cómo se rellena el cuerpo. Yo os voy a enseñar, mientras se calienta el pistola de silicona, os voy a enseñar lo que he modificado de este cuerpito, del cuerpito que siempre hacemos. Este es el cuerpito que le he hecho. Es el de la Mariló 2.0 de 33 centímetros. Vale, pues lo que le he hecho ha sido que le he subido un pelín el cuello, nada, 2 milímetros. Y le he metido aquí, ¿veis? Le he metido un poquito para que le haga esta cinturita. Pero había buscado otro cuerpo. Este es este cuerpo. Y le he metido un pelín solo. Solamente para que haga un poquito de cintura. Nada más, un poquito de cintura. Los bracitos le he metido un poquito. Mira, le he quitado, nada, también un par de milímetros para que el bracito quede más finito y quede más bonito. Y luego la pierna la he dejado tal como está y por supuesto el pie no se toca. Podéis modificar el patrón, podéis subirle la pierna, ponerla más gordita, pero el pie no lo toquéis porque está perfecto con las hormas medianas y con todos los patrones que hemos hecho en el canal. Así que los pies no los modifiquéis, lo demás pues lo podéis modificar todo. Y mirad qué bonita queda. ¡Ay! Es que queda buenísima. Es que este cuerpo me encanta, me encanta. Detrás no le he hecho culito ni nada, simplemente le pego una puntada de aquí a aquí. Y veis, entonces le sale un poquito de culo y queda súper gracioso. Así, para que tenga un culito y se le note algo de culito, pero no un culo muy gordo. Si le pongo un pantalón no me cabe. Aquí le faltaría maquillar, poner las tetillas y el ombliguito. Pero bueno, eso ya sabéis hacerlo, que tenéis el vídeo de cómo se rellena todo esto completamente. Cuando haga esta muñequita ya os pondré estos patrones. Tiene aquí, cuando ya tenéis cosido el cuerpito, le tiráis para atrás y le coséis esta pinza para que aquí haga el cuerpo así como una curvita de la espalda hacia adentro. Yo nunca se lo hago a las muñecas y queda bastante bien, no tienen chepita ni nada. Y os rectificaré todo el patrón. Tiene una cabecita rellena 23 porque llevaba el pelito de peluche, que hay que hacerle la cabecita un poquito más gorda. En esta muñequita, como le vamos a poner pelito rizado o pelito sintético, no lo sé todavía, un pelo abultado,
pues entonces le pondremos 22,5. Le ponemos un poquito menos. Pero esto ya os lo pondré cuando hagamos la muñequita, ¿vale? Que tengo que arreglarlo y rectificarlo. He encontrado, es que aquí en mi casa todo tiene vida. Todo se mueve para todos lados, todas las cosas se van para todos lados. Aquí, donde os digo siempre que va la cabecita, aquí le vamos a poner, mira, justo aquí, ¿veis? Le vamos a poner una gotita de silicona. Solo una gotita, ¿eh? Ahora se va a borrar la marca, pero bueno, mira, así, una gotita. Y ahora lo extendemos. Esto es para que la tela pues no se vaya a romper, no se vaya a correr. Así, es bien extendido. Esperamos 20 segunditos que se seque. Y mira, ya está seco. Y ahora le pegamos aquí un piquetazo. Así, ¿veis? Y luego dentro que tiene otra tela, otra vez. Así, hacemos el palito así con cuidado, que con esta puntita redonda no pasa nada. Ya entra hasta aquí arriba. Y ahora lo que tendríais que hacer es, en este agujerito, meter la pistola de silicona hasta el fondo y meterle media barra de silicona, o sea, mucha silicona. Y cuando esto ya esté lleno de silicona, entonces le pondríamos así. Le pondríamos así el collito, así, taca, 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 taca. Lo dejaríamos secar súper bien. ¿Veis que encaja perfectamente? Lo dejaríamos secar súper bien. Bien sequito, bien sequito. Y ya está. Ya estaría puesta la cabecita. Mira qué fácil. Y como tiene alambre, pues se puede mover así para los lados. Podría girar un poquito, pero no mucho. Pero sí que podéis moverla así de un lado para otro. Y para arriba y para abajo. ¡Hala! Pues ya está. Ya estaríamos, chicas. Recordad siempre que las pestañas se ponen al final de todo. Cuando ya tenéis la carita maquillada, que ya tenéis el pelito puesto y todo, es cuando se ponen las pestañitas. Las pestañitas siempre el final. Y ya está. Y luego clava la cabeza. Este sistema de clavar la cabeza me va genial porque voy moviendo las muñequitas de un cuerpito a otro, de un vestidito a otro. Voy moviéndola. Y es una maravilla. Y este invento es maravilloso. ¿Qué os parece? Acabo este vídeo aquí y me voy a poner a preparar pues esta muñequita que no sé ni lo que voy a hacer. Espero que os haya gustado este sistema del Calvorotti, que ha quedado súper bonito. Venga, guapísima, ya sabéis, compartir el vídeo, dar el like, sobre todo gracias a la chica que hacéis donaciones, os lo agradezco en el alma. Que gasto muchísimo material, desperdicio muchas cosas en pruebas, tengo aquí cajas y cajas llenas de pruebas, y es mucho tiempo el que pierdo, y la verdad es que se agradece que valoréis mi trabajo, aunque sea con 2 eurillos, que eso es para mí una barbaridad. Os quiero, chicas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Hasta luego, os quiero. Hola, soy Arelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracas! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscritas. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos, yo como subo vídeos de vez en cuando vaya a entrar y cuando haga sorteo o vaya a hacer el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Caresi! ¿Pero qué haces aquí? Eva, Julia. Compartir el vídeo es súper importante.